El Dr. Michael Chen había realizado 1,847 cirugías de trasplante en 23 años sin un solo error prevenible. Había salvado vidas en 14 países, entrenado cirujanos en 4 continentes, y mantenía la tasa de éxito más alta de cualquier cirujano de trasplantes en Norteamérica. Pero el 18 de noviembre de 2019, a las 11:47 p.m., una decisión lo perseguiría por el resto de su vida. No porque estuviera equivocada, sino porque era correcta. No porque fallara en su ética, sino porque la siguió perfectamente. A veces los peores errores que cometemos son aquellos donde hacemos todo correctamente. La llamada llegó a las 11:47 p.m. Chen estaba revisando expedientes cuando su localizador sonó. Código azul. Ala de trasplantes. 2 pacientes estatus 1A. Un corazón. Michael Chen había crecido en Chinatown de San Francisco, hijo de inmigrantes que trabajaban 16 horas al día en una lavandería. Su padre le había enseñado 2 cosas: trabajar el doble que los demás y nunca comprometer lo correcto. A los 46 años, Chen era jefe de cirugía de trasplantes en el Centro Médico de Stanford, con 1,847 cirugías exitosas y una reputación que atraía pacientes de todo el mundo. Esta noche, esos principios chocarían con la realidad. Chen cruzó las puertas del ala de trasplantes a medianoche. La draca Sarah Kim lo esperaba, su rostro pálido. Paciente 1, William Harrison, 61 años, cardiomiopatía dilatada, estatus 1A por 6 días, puntaje MEL 34. Chen conocía ese nombre. Todos lo conocían. William Harrison, multimillonario tecnológico, fundador de Harrison Industries, con $12.000 millones. Pero más importante, su fundación había financiado investigación contra el cáncer, construido escuelas en África, provisto agua limpia a millones. Un hombre que había prometido su fortuna a la caridad. Paciente 2, David Reyes, 34 años, cardiomiopatía viral, estatus 1A por 2 días, puntaje MEL 38. Chen revisó el archivo, maestro de escuela primaria, casado con María, 2 hijos Sofía, 6 y Miguel, 4, seguro básico, un virus había destruido su corazón en 2 semanas, un corazón donante, compatibilidad perfecta para ambos, ETA 45 minutos. En términos puramente médicos, la respuesta era clara. Reyes era más joven, puntajes MELT más altos, mejores resultados proyectados. Los protocolos unos eran explícitos, la necesidad médica determinaba la asignación, no el dinero ni la fama. Pero Chen sabía lo que estaba pasando en administración en ese momento. Chen visitó primero a Harrison. El multimillonario estaba en cama, máscara de oxígeno puesta, tubos por todas partes. Su esposa Catherine sentada a su lado, su hija Emma junto a la ventana. «Dr. Chen», dijo Harrison débilmente, «dígame honestamente, ¿cuáles son mis posibilidades?» Chen le dio la verdad. «Hay otro paciente, 34 años, 2 niños, mayor prioridad médica bajo unos». Harrison cerró los ojos. «Entiendo, he tenido 61 buenos años. Si yo fuera ese padre de 34 años, querría que el doctor me eligiera a mí». Apretó la mano de su esposa. «Siempre he creído en hacer lo correcto incluso cuando nos cuesta». Chen asintió y salió, algo quebrándose en su pecho. El cuarto de Reyes era caos apenas contenido. El maestro estaba apenas consciente, los monitores gritaban, su esposa María sentada a su lado, ojos hinchados de tanto llorar. «Doctor, ¿hay noticias? Tenemos un corazón. Su esposo lo recibe. Cirugía en 1 hora». María colapsó en lágrimas. A través de la ventana Chen vio 2 niños pequeños, Sofía tratando de entretener a Miguel con un libro de colorear, su rostro tenso con miedo más allá de sus años. Los ojos de Reyes se abrieron con dificultad. «Mis niños», susurró, «dígales que amé enseñarles a andar en bicicleta». «Se lo dirá usted mismo», dijo Chen. Su localizador sonó. «Dra Morrison, su oficina», inmediatamente. La oficina de Morrison, madera pulida, sillas de cuero, diseñada para impresionar donantes. Ella esperaba con el Dr. Bradford, 2 miembros de la junta, y un hombre en traje caro, James Whitmore, el abogado de Harrison. «Michael, necesitamos discutir la asignación», dijo Morrison. «Los protocolos unos son claros. Reyes tiene prioridad médica». Whitmore dio un paso adelante. «La fundación del señor Harrison ha prometido 50 millones para un nuevo ala de trasplantes, 500 pacientes adicionales en la próxima década. Así no funciona la medicina». La voz de Morrison se endureció. «Michael, ambos pacientes son estatus 1A, ambos críticos. Harrison está en excelente condición por lo demás. Su proyección de supervivencia a 5 años es fuerte. Y el bien que aún puede hacer». «Reyes tiene 34 años con mejores resultados en todas las métricas», interrumpió Chen. «No asignamos valor basado en cuentas bancarias». Bradford habló.
La Junta tiene preocupaciones sobre su juicio, Michael. Esto no es solo sobre esta noche, es sobre el futuro de este departamento. Soy el jefe de cirugía de trasplantes, dijo Chen en voz baja. La decisión médica es mía. Reyes recibe el corazón. La voz de Morrison cayó. Peligrosa. La Junta está evaluando tu posición. La decisión de esta noche pesará mucho. Chen los miró a cada uno. Luego pensó en su padre, quien le había enseñado que los principios importaban más que la comodidad. Si quieren mi renuncia pueden tenerla, pero no pueden tener mi integridad. Salió. A las 2:15 am, Chen se preparó para la cirugía que definiría el resto de su vida. El quirófano estaba preparado a la perfección, instrumentos dispuestos en orden preciso, cada luz posicionada exactamente donde debía estar. Sarah Kim asistiría, junto con el doctor Marcus Webb manejando bypass, y la Dro Patricia Gómez en anestesia. El equipo que Chen había construido durante años, el equipo en quien confiaba con vidas. David Reyes fue llevado a las 2:33 am, ya profundamente bajo anestesia general, su corazón fallido apenas manteniéndolo vivo. Chen hizo la primera incisión, la esternotomía mediana que había realizado 1,847 veces antes. La sierra esternal, los separadores de costillas, la exposición del pericardio. Cada movimiento era economía, precisión, años de entrenamiento condensados en memoria muscular. El corazón enfermo era peor de lo que las imágenes habían mostrado. Hinchado a casi el doble de su tamaño normal, el tejido muscular dañado más allá de cualquier esperanza de recuperación. Este hombre habría estado muerto en días sin intervención. Chen trabajó en silencio, su mente perfectamente enfocada. La máquina de bypass tomó el control de la circulación. El corazón enfermo salió, levantado de la cavidad torácica que lo había albergado por 34 años. El corazón donante, joven, fuerte, sin daño, fue preparado. Anastomosis de vena cava superior, vena cava inferior, conexión aórtica, arteria pulmonar. Cada sutura colocada con el cuidado de alguien que sabe que un error significa muerte. 6 horas de concentración absoluta. 6 horas donde nada existió excepto la cirugía, el paciente, el trabajo. A las 8:47 am, Chen retiró la pinza cruzada aórtica y observó el momento que nunca había dejado de asombrarlo, incluso después de 1,848 veces. El corazón se llenó de sangre, pausó, tembló, latió, regular, fuerte, perfecto, ritmo sinusal, anunció la Dragómez, su voz con alivio. Presión arterial 1110/70. Gasto cardíaco excelente. Está estable, doctor Chen. Chen retrocedió de la mesa, se quitó los guantes, y se permitió un momento, solo uno de satisfacción. Lo había logrado de nuevo. Otro caso imposible. Otra vida salvada. En 3 horas, David Reyes despertaría para ver el rostro de su esposa. En 3 semanas iría a casa con sus hijos. En 4 meses, estaría de vuelta en su aula, enseñando a alumnos de 4º grado sobre fracciones y fotosíntesis. Entrenaría el equipo de fútbol de su hijo. Bailaría con su hija. Viviría. Chen había salvado la vida correcta, la vida médicamente correcta, la vida que los protocolos unos, la ética médica, y 23 años de entrenamiento le decían que salvara. En el ala de recuperación un piso abajo, William Harrison murió a las 9:23 am. Su esposa Catherine sosteniendo una mano, su hija Emma sosteniendo la otra, sus lágrimas cayendo sobre sábanas que serían cambiadas en 1 hora. Las consecuencias fueron brutales y rápidas. La familia Harrison dio una conferencia de prensa en 24 horas. Emma Harrison, ojos rojos y temblando, acusó a Chen de asesinato. Mi padre era un buen hombre que salvó miles de vidas. El doctor Chen lo dejó morir por nada. Los medios descendieron. Las noticias por cable tomaron la historia. Multimillonario muere mientras doctor salva a maestro. Fue la decisión correcta. Las redes sociales explotaron. Amenazas de muerte inundaron el correo de Chen. Alguien pintó asesino con aerosol en su auto. Su dirección fue filtrada en línea. La junta del hospital lanzó una investigación. Morrison presionó por suspensión inmediata. Pero la revisión de unos fue inequívoca. Chen había seguido cada protocolo correctamente. La Junta de Ética Médica no encontró falta. La Junta Médica Estatal lo exoneró. Legalmente, éticamente, médicamente, había tomado la decisión perfecta. David Reyes se recuperó hermosamente. Dejó el hospital después de 3 semanas, sus hijos corriendo a sus brazos. Regresó a enseñar después de 4 meses. Sus estudiantes le hicieron una fiesta de bienvenida. Entrenó fútbol otra vez. Él y María tuvieron otro bebé. Una niña que nombraron Gracia. Chen pensó que ese sería el final. Que el tiempo desvanecería el filo de la culpa. Que la familia Harrison seguiría adelante. Se equivocó en todo. 4 meses después, una mañana gris de marzo, la madre de Chen llamó. Su padre había fallecido pacíficamente mientras dormía. James Chen,
74 años, simplemente no había despertado. Chen voló a San Francisco esa tarde, entumecido. En el funeral en Chinatown, Chen dio un elogio. Habló sobre la ética de trabajo de su padre, su integridad, sus sacrificios. Me enseñó a nunca comprometer lo correcto, dijo Chen, su voz quebrándose. Incluso cuando cuesta todo. Me mostró lo que significa tener principios. 100 personas vinieron, viejos clientes de la lavandería, vecinos, amigos de la iglesia. Todos tenían historias sobre la bondad de James Chen, su generosidad silenciosa, su presencia constante en sus vidas. Mientras limpiaba el apartamento de su padre al día siguiente, rodeado de una vida de posesiones modestas, Chen encontró una carpeta en el fondo de un archivero. Estaba etiquetada Cuentas Médicas 2012 en la caligrafía cuidadosa de su padre, los caracteres chinos precisos. Adentro había un montón de facturas de hospital de la cirugía cardíaca de su padre 7 años atrás. Chen había estado en su residencia quirúrgica entonces, apenas manteniéndose a flote con préstamos estudiantiles. Había sabido que su padre necesitaba cirugía, bypass de emergencia y reemplazo valvular, pero no había entendido el alcance completo de los costos. Las facturas totalizaban 340 balcuar. Chen miró fijamente el número. Su padre nunca había mencionado cuán catastrófica era la deuda. Chen había contribuido lo que pudo, quizás $30,000 con el tiempo, y asumió que el seguro había cubierto el resto. Su padre nunca se quejó, nunca pidió más, pero sujeta a las facturas había una carta en papel membretado costoso. Whitmore en Asociados, abogados. Estimado señor Chen, le escribimos en nombre de un donante anónimo que ha elegido pagar el saldo restante de sus gastos médicos en su totalidad, $340,000. El donante desea permanecer anónimo, pero quería que usted supiera que su coraje y dignidad al enfrentar su enfermedad los inspiró profundamente. Este regalo se da libremente, sin expectativa de reembolso. La fortaleza de su familia ha tocado muchas vidas. Con profundo respeto, Whitmore en Asociados. La fecha 15 de marzo de 2012, 7 años atrás casi al día. Chen leyó la carta 3 veces, sus manos comenzando a temblar. Whitmore en Asociados. James Whitmore, el abogado de Harrison. No podía ser coincidencia. Su padre nunca había mencionado esto. Nunca dijo una palabra sobre un donante anónimo, sobre la deuda siendo pagada. Chen había pensado que el seguro y sus modestas contribuciones de alguna manera habían sido suficientes. Se había sentido culpable por años de no poder ayudar más. Pero alguien había ayudado. Alguien había pagado $340,000 para darle a su padre una oportunidad de vida. Su padre había vivido 7 años más después de esa cirugía. 7 años de llamadas telefónicas y visitas. 7 años de ver a Chen convertirse en jefe de cirugía. De orgullo silencioso en los logros de su hijo. 7 años de vida que alguien les había devuelto. Chen llamó a Whitmore en Asociados la mañana siguiente. Tomó 20 minutos navegar recepcionistas y paralegales. Explicar que su padre había muerto. Pasar preocupaciones de confidencialidad. Finalmente, un socio senior se puso en línea. Dr. Chen, lamento su pérdida. Su padre era un hombre notable. La carta de 2012, dijo Chen. El donante anónimo. Necesito saber quién fue. Me temo que esa información es confidencial. Mi padre está muerto, dijo Chen, su voz más dura de lo que pretendía. El donante pagó por cirugía que me dio 7 años más con él. Necesito saber. Una pausa larga. Déjeme revisar nuestros registros. 5 minutos que parecieron horas. Luego el socio regresó. La Fundación Harrison autorizó el pago. El señor William Harrison personalmente lo aprobó. Había leído sobre el caso de su padre en un periódico local. Un artículo sobre inmigrantes trabajando mientras estaban gravemente enfermos. Se conmovió por el coraje de su padre. La fundación pagó el saldo completo. El señor Harrison insistió en el anonimato. No quería reconocimiento, solo quería ayudar. Chen se sentó en el apartamento vacío de su padre, teléfono aún en su mano después de colgar. La carta yacía sobre la mesa frente a él. 340,000, 7 años de vida, días de acción de gracias y cumpleaños. La presencia silenciosa de su padre en la boda de Chen. El orgullo en sus ojos cuando Chen se hizo jefe de cirugía. Todo eso cada momento pagado por William Harrison. El hombre que Chen había dejado morir 4 meses atrás. Las matemáticas eran simples y devastadoras. El regalo de Harrison, 7 años con su padre. La decisión de Chen, potencialmente 20 años robados a la familia de Harrison. El cálculo funcionaba a favor de Chen médicamente, estadísticamente, pero el universo tenía su propio sistema de contabilidad, y Chen acababa de descubrir que estaba masivamente endeudado. Chen tomó una licencia al día siguiente. No podía operar sabiendo lo que sabía. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Harrison. Cada vez que entraba al hospital, sentía el peso de esa decisión. Morrison pidió su renuncia. Chen la dio. La junta estaba feliz de verlo irse. Contrataron a alguien más colaborativo. Alguien que entendía el panorama general. 10 años después,
El Dr. Michael Chen trabaja en una clínica gratuita en Oakland, tratando pacientes sin seguro. Gana 68,000 al año. Vive en un pequeño apartamento. Nunca realizó otra cirugía de trasplante. Sus antiguos estudiantes llaman a veces, rogándole que regrese, diciéndole que está desperdiciando su talento. La Sarah Kim ahora es jefa de cirugía de trasplantes en UCSF. Llama cada pocos meses. Lo necesitamos, Dr. Chen. Es el mejor cirujano que he conocido. Él siempre dice que no. David Reyes envía una tarjeta de Navidad cada año. Fotos de sus hijos, adolescentes ahora, sanos y brillantes. Sofía está estudiando para ser doctora. Miguel juega fútbol varsity. Hay una nueva bebé, Gracia, que ahora tiene 8 años. Reyes aún enseña en la escuela primaria Hoover. Entrena, es voluntario, vive una buena vida. Por todos los estándares médicos, Chen salvó la vida correcta. Reyes le ha dado al mundo casi 11 años de enseñanza hasta ahora. Cientos de estudiantes han pasado por su aula. 3 de ellos se han vuelto maestros también. Su hija Sofía es voluntaria en una clínica gratuita, inspirada por la medicina que salvó a su padre. Los efectos de onda de la vida de un hombre, extendiéndose hacia afuera. Pero tarde en la noche, Chen aún piensa en William Harrison. Sobre las escuelas que la fundación habría construido, 40 más en la última década. Sobre las becas de investigación que dejaron de fluir cuando Harrison murió. Los proyectos abandonados, los científicos que perdieron financiamiento. Sobre Emma Harrison, quien perdió a su padre a los 30. Sobre Katherine Harrison, viuda después de 41 años de matrimonio. Sobre el hombre que había leído sobre un lavandero inmigrante luchando en un periódico local y pensó, puedo ayudar, quien había pagado $340,000 por la cirugía de un extraño, anónimamente, sin esperar nada a cambio. El tipo de persona que ve sufrimiento y actúa, que tiene los medios para ayudar y lo hace. Chen sabe que tomó la decisión correcta. Todos los protocolos unos lo dicen. Todos los eticistas médicos están de acuerdo. Incluso el mismo Harrison, en esa última conversación pareció entender. Siempre he creído en hacer lo correcto, incluso cuando nos cuesta. Pero saber que tomaste la decisión correcta, no siempre hace que duela menos. No hace que el peso sea más ligero. A veces Chen se pregunta qué diría su padre, James Chen, quien le enseñó que los principios importan más que la comodidad, que trabajas el doble y nunca comprometes lo correcto. ¿Estaría orgulloso de que su hijo hubiera seguido las reglas tan perfectamente? ¿O estaría devastado de que esas reglas hubieran matado a su benefactor secreto, el hombre que les dio 7 años más juntos? Chen nunca lo sabrá. Su padre murió sin saber que Harrison lo había salvado. Murió sin saber qué pasó 4 meses después de que su cirugía fue pagada. Quizás eso es una misericordia, o quizás es solo otra cosa que Chen tendrá que cargar solo. Lo que Chen sí sabe es esto, dada la misma elección mañana, con la misma información, los mismos puntajes MELD, los mismos datos médicos, tomaría la misma decisión. Porque eso es lo que hacen los doctores. Siguen protocolos, eligen al paciente con la mejor oportunidad médica. Hacen lo correcto por los estándares que han jurado mantener. Incluso cuando hacer lo correcto los destruye. Incluso cuando seguir cada regla cuesta todo lo que han construido. Incluso cuando ser un doctor perfecto significa vivir con un peso imposible. David Reyes está vivo, enseñando 4º grado, entrenando fútbol, criando 3 hijos, porque Michael Chen siguió los protocolos unos correctamente. William Harrison está muerto, su fundación disminuida, su legado cortado, por exactamente la misma razón. Y 10 años después, Chen carga ambas verdades igualmente, entendiendo que salvó la vida médicamente correcta, sabiendo que mató al hombre que salvó a su padre, y viviendo con el hecho de que a veces hacer todo bien aún te rompe completamente. Esa es la elección que hacen los doctores, ese es el peso que cargan. La hija de Harrison, Emma, dirige la fundación ahora, reducida pero aún funcionando. El año pasado financiaron una beca de escuela de medicina para estudiantes desfavorecidos. Sofía Reyes, la hija de David, la ganó. Chen vio su nombre en el anuncio, vio a ambas familias conectadas por su decisión de formas que ninguna sabe. El universo mantiene sus propias cuentas. Chen dejó de tratar de balancearlas hace años. Solo sigue apareciendo en la clínica en Oakland. Sigue tratando pacientes que no pueden pagar. Sigue dando a la gente segundas oportunidades cuando puede. No es cirugía de trasplantes. No es salvar vidas en el sentido dramático. Pero es algo, y quizás algún día en otros 10 años, otros 20, quizás el peso se sentirá más ligero. Quizás podrá perdonarse por hacer todo correctamente. Pero lo duda, algunas elecciones no tienen buenas respuestas. Algunos pesos no se vuelven más ligeros con el tiempo. Algunas deudas nunca pueden ser pagadas. Chen sabe que tomó la decisión correcta. También sabe que le costó todo, y lo haría de nuevo. Esa es la elección. Esa es siempre la elección.